Marta Chávez. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Hoy estamos con una mujer muy polémica. Algunos la aman, otros no tanto. Ella ha sido la primera presidenta del Congreso de la República. Hoy estaremos en la vida de la congresista fujimorista Marta Chávez. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Gracias más bien por la invitación. Bueno, estamos aquí al aire libre. Precioso ambiente. Queremos hablar un poco de lo que hace usted fuera del Congreso, fuera de esta labor intensa que realiza políticamente. Bueno, yo podría decir soy una persona de este entorno. Me encanta el campo, me encanta el mar, me encanta estar así a mi aire, ¿no? Y disfrutar la naturaleza. He vivido, he crecido. Me han criado mis padres en contacto con la naturaleza, con los animales, las plantas. Usted estudió en la Católica, estudió Derecho. ¿Por qué se fue por el mundo de las leyes? Porque yo quería hacer diplomacia. Quería ser diplomática. Un poco era con muy la idea. Justa de repente, quería la justicia. Me encantaba el mundo, conocerlo, los idiomas. Siempre he tenido mucha aptitud también para los idiomas. Y entonces, más o menos el perfil era el de la diplomacia, pero necesitaba un año de Derecho antes de poder postular a la Academia Diplomática porque no tenía 20 años de edad. Y entonces entré a Derecho y me encantó, encontré la horma en mi zapato. ¿Y cómo llega a la política? Y de casualidad, porque hice una maestría, estudios de maestría concluidos, pero todavía no tengo el grado, y uno de mis compañeros fue Santiago Fujimori. Y cuando el presidente Fujimori gana la presidencia, yo no voté por él, pero gana la presidencia, él comienza a llamar a todos los compañeros de esa maestría. ¿Por qué no vota por él en la primera oportunidad? Porque yo trabajaba entre otras con personas que estaban en la lista del FEDEMO, y si bien a mí nunca me gustó Vargas Llosa, porque a mí me gusta, siempre aprendí de mis padres, el que es fiel en lo poco puede ser fiel en lo mucho. Si tú no eres fiel con las personas con las que estás interactuando, ¿cómo puedes decir que puedes ser fiel respecto de otras personas? Y la vida personal de este señor nunca me gustó. Esas infidelidades, esas cosas, entonces no me gustaba, pero en su lista iban buenas personas que yo conocía. ¿Y por qué luego se vuelve una admiradora del señor Fujimori? Porque lo he visto trabajar, he visto realmente, porque a los meses que a mí me llaman, me ponen en el corazón del gobierno, en el Consejo de Ministros. Yo he sido la primera secretaria del Consejo de Ministros, también mujer. Y he visto los debates en una época además en que las leyes salían, porque era el periodo de transición luego del cierre del Congreso, ¿no? Unos 6 meses. Y he visto a ese presidente trabajar día y noche. Y lo he continuado viendo después en los años que ya acepté ser congresista, ¿no? Y él me convoca para ser congresista. Yo le dije, no, yo presidente, yo hablo yo hablo ante los tribunales, no ante las plazas públicas. No, me dijo, ya las campañas políticas no son así, y en verdad han sido muy mediáticas siempre. Yo conozco al presidente Fujimori 3 días después de cerrar el Congreso. Y claro, como abogada tú dices, esta es una medida fuera de la Constitución, o extraconstitucional, no anticonstitucional, porque la Constitución obliga a que el Estado obtenga el bien común. Y lo que teníamos el año 92 era pues un país que se destruía a pedazos, ¿no? ¿Cómo empieza esta vida política intensa? ¿Usted se imaginó que iba a ser así de dura? Bueno, no me imaginé tanto, y mi primer choque fue con la prensa. Y eso que soy casada con periodistas, ¿no? Como dicen, si no puedes con el enemigo, únete a él. ¿En algún momento, siendo gobierno, usted considera que han cometido algún error? Muchos errores. Por ejemplo, el darle demasiado poder al señor Montesinos, quizás el no haber sabido comunicar todo lo que se hacía, no haber dado tiempo tampoco para hacer crecer nuestro propio partido, institucionalizarlo y no tener cómo defendernos, no habernos relacionado con otros partidos también. Fueron muy encerrados. Trabajaba mucho, claro, es que se trabajaba mucho, pero al final yo creo que si no hubieras dedicado 100% de tu esfuerzo para cambiar estructuralmente el país, hoy no tendríamos este país pacificado y en marcha que tenemos. Entonces creo que fueron sacrificios grandes. Hubieron también estos episodios negativos, indeseados de Cantuta, Barrios Altos, que creo que son pues una inercia que se tuvo de una lucha que primero el Estado no entendió cómo manejarla en los 80
y hubo pues esta inercia, pero... ¿A usted le duele que eso haya sucedido con tantas familias? Por supuesto, ha podido ser con nosotros. Yo me duelo de los jóvenes que han sido engañados por estos ideólogos que los han envenenado y los han mandado a matar y a morir, mientras estos ideólogos se quedaban detrás enriqueciéndose y gozando ellos. Eso le puede pasar a cualquier adolescente. Hoy en día el Perú vive otro momento, sí, donde además, dicho sea de paso, hay más protagonismo de la mujer. Exacto. Se ha criticado mucho la imagen de la primera dama. ¿Qué le parece a usted, señora Nadine Heredia? Sí, según lo que hemos conversado, Paola, yo creo en la unidad, el hombre y la mujer, creo en la familia, creo en el matrimonio. Y me encanta que una mujer esté cerca de su esposo, porque sobre todo cuando la gente tiene poder, a los esposos sobre todo, les llegan pues mil y una, yo digo, se convierten en Brad Pitt, ¿no? Y las mujeres quizás se convierten en Angelina Jolie. Entonces, yo sí creo que la primera dama debe estar al pie de su esposo y me gusta ver su imagen familiar. Yo creo, el que tiene en paz su entorno interno puede tener mejor tranquilidad para el entorno externo, ¿no? Entonces, pero no me gusta que alguien suplante al otro. Y creo que lamentablemente la señora Humala, que tiene más brillo que su esposo, naturalmente. ¿Usted cree que ella es la que manda? Yo creo que sí, por lo menos que mande en su casa no importa, es problema de ellos. Claro. Pero que no quiera opacarlo en la imagen pública. Yo, por ejemplo, Paola, en mis años, que ya tengo muchos, jamás he visto a una primera dama en la tribuna oficial, jamás. Pero esta señora se sienta al lado del señor como si ella le corresponde ir a la tribuna de los acompañantes. Había una tribuna especial para la primera dama, ¿no? La tribuna oficial número 1 es para los que tienen cargo, mando, no para ella. Entonces eso le resta a ella, creo, gracia a su participación y sobre todo dinamita el liderazgo del señor Humala, y eso nos daña a todos. ¿Usted cree que la primera dama, Nadine Heredia, le hace daño al Perú? Yo creo que sí, al hacérselo a su esposo, que es el jefe de Estado, representa a la nación, si ella debilita su liderazgo, y a las mujeres y a los hombres del Perú no nos gustan personas débiles, ¿no? Y entonces, al final está atacando a su propio esposo, y al atacarlo a su esposo, en su cargo de presidente de la República, nos ataca a todos. La señora debe darse cuenta que sería una magnífica esposa al pie de su esposo, pero no poniendo codazos para desplazar. Yo en las Naciones Unidas también vi una imagen, en lugar de estar el presidente al lado del canciller, que es como corresponde, estaba ella al lado y el canciller atrás. Esas imágenes no son buenas, ¿no? ¿Usted cree que hoy en día se ha vulnerado esos conceptos tradicionales de familia, por ejemplo, hoy en día, y ha habido un debate encarnado de esto, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la despenalización del aborto, y su posición ha sido muy radical. Sí, yo creo que en primer lugar nadie tiene derecho a quitarle la vida a un ser inocente. Aún así sea a través de un proceso tan traumático, de un momento tan difícil como es una violación. Sobre todo en ese caso, porque a la agresión que ha sufrido la mujer con la violación, se le agrede con el aborto, porque el aborto es una agresión a ella, moral, física también, es una operación, es una extracción, a veces las dejan inclusive estériles. Las mujeres nunca olvidan haberse sometido a un aborto, nunca lo olvidan, es un trauma. Entonces, ¿para qué traumatizarla? Ayudémosla, digámosle, este es un horror lo que ha sucedido contigo, esta criaturita no tiene nada que ver, y si hay que matar a alguien, maten al violador, pero no a la criaturita. ¿Pero usted sí cree que debería haber pena de muerte para ciertas personas? Yo sí creo, aunque soy católica, pero yo sí creo que a veces hay personas que son un riesgo para todos. Por ejemplo. Por ejemplo, los violadores sistemáticos, los terroristas, gente, y sobre todo el violador de un niño. Y en cuanto al matrimonio de personas del mismo sexo. Es que no es matrimonio, yo digo, no hay que impedirles, y ya sucede. Si quieren juntarse, se junten. Nadie les dice nada, y yo le he enseñado a mi hija a no discriminar. Al contrario, estar muy cerca de las personas porque sufren, van en contra de la corriente. Pero querer llamarle a algo que no lo es matrimonio, el matrimonio tiene que ver con hombre y mujer y con generación de vida. Y el matrimonio, la unión entre personas del mismo sexo, no es pues abierto a la vida. No es que usted los aborrezca, para como a veces nada. se ha Tengo dicho. muchos amigos buenísimos y los quiero mucho. Y me han querido también fastidiar porque he mencionado en algún momento que fue mi peluquero quien me hizo ver muchas cosas
en relación a ellos. Y algunos se han sentido ofendidos que diga que los peluqueros, hable de los peluqueros gays. Y ellos son los que comenzaron esta lucha, ¿no? Pero no para llegar al matrimonio, sino para generar una aceptación. Bueno, sus opiniones, señora Marta Chávez, le han costado también. Sí, mucho. Porque hay muchas críticas en su contra, unos la aman, como decía, otros la odian también. Sí. ¿Ha sido difícil vivir con eso para usted? Felizmente no, porque no ha sido tan difícil. Quizás en un momento fue difícil cuando significó un ataque ya físico a mi familia, cuando fueron a agredirnos, a amenazarnos de muerte, a tirarnos basura a la casa, a mi casa donde estaba mi niña, ¿no? Donde estaban mis vecinos. Entonces eso sí fue para mí un exceso, una agresión. Pero después que te digan cosas, no, al final yo digo, los perdono. El que odia, mi hija cuando su padre se tuvo que ir del país porque me votaron a mí del Congreso y me acusaron, el señor Toledo me acusó de corrupción utilizando el dicho del señor Montesinos y me votaron del Congreso, y mi esposo no podía trabajar y teníamos embargados nuestros bienes y mi esposo se tuvo que ir. Mi hijita lo primero que me dijo, teniendo pues 6 años, mami, odio a Toledo. Y yo le dije, hijita, no odies, porque el odio a la que dañes a ti. Nunca uses esa palabra, no odies. Ni siquiera a los que te hacen daño, ¿no? ¿En algún momento usted ha llorado en ese momento? Por supuesto, muchísimo. ¿Sufrió sobre todo porque momento? fue el periodo ese fue el peor, porque coincidió con la enfermedad de mi madre. Y creo que mi madre no tuvo la tranquilidad en su tránsito suficiente. ¿Le cuesta creo que, todavía? Sí, por supuesto, muchísimo. Pero eso Dios pone las cosas en su sitio, ¿no? Sí. ¿Ese puede haber sido el momento más difícil de su vida? Totalmente. Sí, y creo que nunca habrá otro, ¿no? ¿Y su mamá con qué idea se fue? Eso, yo digo, ojalá que mi madre nunca haya tenido un pensamiento negativo, ¿no? ¿Cómo fue la relación con ella? Vive en mí. Mi madre vive en mí. Claro, una mujer muy dedicada al hogar. Nos apoyó, nos orientó. Ella tuvo muchas limitaciones en su infancia, en su juventud, pero fue muy luchadora. Háblenos acerca de cómo comenzó la relación con su esposo, que es periodista. Bueno, a calmar un poquito las emociones. Bueno, vino con todo este asunto de entrar en la política. Y entonces, mis primeros encuentros con la prensa, él que cubría Palacio de Gobierno y Congreso, comenzamos, ¿no? Eso ha sido más o menos en agosto, septiembre del año 92. ¿Le hacía entrevistas? Me hacía así, un día me pidió mi teléfono, el personal, entonces... ¿Pero le gustó a primera vista? Siempre he sido una persona muy interesante, porque es una persona muy instruida, muy leída, con mucha experiencia de vida. Él tenía mucho más tiempo en la política que yo, he sido reportero político años. Entonces, por supuesto, es una persona que puede dar mucho. Yo soy bastante intelectual también, pero no estaba en mi chip. Claro. Paola, no estaba en mi chip. Yo era una persona de 39 años y yo no estaba madura, hecha y derecha. ¿Quería tener hijos? ¿Quería casarse? No, yo pensaba que ya había pasado mi oportunidad. Mi madre fue madre muy jovencita, mi hermana también. Entonces yo dije, no es ese mi camino. Y con él es que ya comienza en las circunstancias más difíciles, porque yo estaba expuesta a la política, el entorno estaba él como reportero y yo como política, y lo supimos guardar en reserva, ¿no? ¿Y cuando dice ya es tiempo de que todo el mundo lo sepa? Ya en diciembre del 93 más o menos, sí. Entonces ya comenzamos mi familia, por supuesto, mi madre no lo entendía, ¿no? Pero nada, y nos casamos en febrero por civil. ¿Él supo ser el apoyo que usted necesitaba en esa etapa complicada? Sí, decididamente. Yo volvería a casarme y sobre todo en mi matrimonio he tenido a mi hija, ¿no? Que es creo que el ambiente más idóneo. ¿Usted estaba con el reloj biológico ya encima? Claro, ¿Cuántos años tenía cuando yo he tenido a mi hija cuando quedé embarazada a los 40 años. Y tenía un problema además ginecológico, por eso he tenido una sola, porque si no me hubiera gustado tener 2, 3, sí. Y cuando llegó Marta Gracia Camila, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le cambió la vida? Bueno, fue un velo. Yo cuando desperté después de mi cesárea, mi madre entró a la sala de recuperación
y fue como que cayó un velo y entendí todas las alegrías, los temores, los miedos de mi madre. Para mí ha sido una bendición, por eso se llama gracia, porque es un regalo. ¿Le dio miedo? Sí. Nunca, no, a pesar de que tenía, y yo he hecho campaña y he ido, pero a subir los cerros estando embarazada, pese a que tenía un embarazo muy riesgoso. Claro. Ahora yo digo, carambas, ¿cómo arriesgué tanto, no? Muchas gracias, congresista, por estar con nosotros, encantada. Gracias, Paola. Muy bien, amigos, esto ha sido En la Vida de la congresista Marta Chávez. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta la vista.